Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. Artículo 57 de la Constitución de la República. Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. Este es en el último inciso del artículo 57. En el primero dice, la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. El tema de las personerías jurídicas no está muy claro. En Uruguay, en su inmensa mayoría, los sindicatos no tienen personería jurídica, pero no se sabe además cómo sería un régimen de personería jurídica para sindicatos, dado que la personería jurídica está claramente formulada en el Código Civil, ya desde el artículo 21, y se formulan por nuestro derecho, las personerías jurídicas para las organizaciones empresariales, es decir, las organizaciones que tienen fines comerciales, fines económicos, cuyo propósito organizativo es una finalidad o un resultado comercial, económico, de producción, de intercambio, de producción de bienes, de producción de riquezas, de producción de servicios, y la actividad del intercambio, que es la actividad comercial, la actividad de intercambio del servicio o del bien por dinero, el comercio de lo que se produce. Y también se establecen las personas jurídicas respecto al Estado. El Estado uruguayo es persona jurídica, así cada una de las instituciones que integran el Estado uruguayo, y también las asociaciones civiles, que son aquellas sociedades civiles que se dedican a actividades que dentro de la magistratura privada o civil son actividades vinculadas a lo estrictamente social, cultural, educativo, a las actividades formativas, a los eventos, al desarrollo de eventos sociales, actividades como el periodismo, también actividades de comunicación, actividades pedagógicas, actividades filantrópicas, actividades de colaboración y ayuda en distintos aspectos dentro de la sociedad, pero que no tienen fines de lucro, es decir, no son una organización empresarial o comercial, no están organizadas con los fines de producir bienes o producir servicios y no tienen una actividad comercial, sino que desarrollan una actividad social, una actividad cultural, una actividad educativa, una actividad científica, una actividad de investigación, como lo vamos haciendo en Libertas. Es una organización civil, una asociación civil que tiene como cometido las comunicaciones, las investigaciones, los eventos sociales, la organización de eventos, tareas educativas, tareas de formación también, todo lo que hace a las tareas institucionales, comunicación en cuanto a lo institucional, lo jurídico, lo político, lo económico, desde una actividad periodística, desde una actividad de comunicaciones, desde una actividad pedagógica, de una actividad institucional pedagógica, pero los sindicatos no están en nuestra ley claramente establecido, como ninguna ley a nivel mundial. ¿Cuál puede ser la naturaleza de su personería jurídica? ¿Cuál es la naturaleza de la personalidad jurídica de un sindicato? Porque queda claro que en organizaciones empresariales, como en organizaciones estatales y civiles, hay cometidos claramente determinados. Pero los sindicatos, como son organizaciones de los trabajadores en un reducto o en un confín muy particular, es la organización de los trabajadores en pos de defender los intereses que esos trabajadores tienen en común en relación con sus empleadores. ¿Y por qué insisto en esto de que se organizan para defender o para promover o para negociar con los empleadores los intereses que los trabajadores tienen en común? Porque los derechos laborales que cada trabajador tiene son derechos personalísimos también. Son derechos
que se consideran técnicamente dentro de las ciencias jurídicas derechos intuito personae, como es nuestro derecho, por ejemplo, procesal, el derecho a ejercer una acción procesal, nuestro derecho a denunciar, a demandar, el derecho a defendernos si somos demandados o denunciados, son derechos intuito personae, el derecho jubilatorio, el derecho a una pensión, son derechos intuito personales, son estrictamente personales. El derecho a hacer una declaración jurada es un derecho intuito personal, es un derecho personalísimo, estrictamente personal. Y el derecho laboral lo mismo, porque es la relación personal que establece el trabajador con el empleador, el trabajador con esa empresa que es el empleador, en definitiva, o el empleador directo, la persona fulano de tal que lo emplea como propietario de esa casa de comercio, de ese negocio, de esa cadena de negocios. Ese empleado tiene un contrato de trabajo. Se elabora un contrato de trabajo que se debe inscribir en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y por supuesto todo ello se inscribe también ante el BPS y la DGI y ese trabajador a partir de ahí tiene derechos laborales, pero también tiene obligaciones laborales. Y ese empresario o empleador tiene obligaciones empresariales y a su vez tiene derechos empresariales en relación a ese trabajador. Por lo tanto, esa relación bilateral entre el empleador y el trabajador genera una situación jurídica de derechos personalísimos para un lado y para el otro. Si acaso hay un inconveniente, una de las partes no cumple con ese contrato, eso debe dirimirse en la justicia laboral. Se debe dirimir en la justicia laboral. Es como cuando dos partes no cumplen con un contrato de compraventa. Se debe dirimir ese contrato de compraventa ante la justicia en lo civil, porque una de las partes no está cumpliendo con el contrato, entonces la otra parte puede demandar a la parte que no cumple. En otros casos pueden rescindir el contrato por incumplimiento, pero a su vez se le demandan indemnizaciones por los daños ocasionados a raíz del incumplimiento del contrato. Daño moral puede haber también, daños y perjuicios, lucro cesante. Y respecto al contrato de trabajo es muy parecido. Se reclaman indemnizaciones, daño moral, daños y perjuicios, porque pueden ocurrir un mundo de variantes en relación al contenido de ese contrato. Pero ahí el sindicato no tiene nada que ver, porque el contrato de trabajo es intuito personal, es personalísimo. La relación jurídica, el vínculo jurídico que hay entre el trabajador y el empleador es el contrato de trabajo. No se vaya con el contrato sin firmar, ¿se acuerdan? No se vaya con el contrato sin firmar. Apunte todo en el BPS, en la DGI. Entonces, los sindicatos, ¿qué tienen que ver con eso? Miente. Y mienten también. Miente. El sindicato miente. Porque el sindicato es una organización de trabajadores más o menos espontánea que procuran tener más fuerza negociadora para defender intereses en común que esos trabajadores tienen en el ámbito laboral. O de pronto varios trabajadores se ven perjudicados en esos contratos de trabajo, entonces suman esfuerzos sindicales para ir a una negociación previa a un conflicto judicial. Van a una negociación que intenta por la vía de la negociación, que en definitiva tendría las características de una negociación privada, que son los llamados acuerdos innominados, porque todo esto es más o menos formal, tiene más características de informalidad que de formalidad, pero entre las partes formalizan un acuerdo entre el sindicato y los empleadores. Entonces, esa es la función que tiene un sindicato, es la única función. En el ámbito estrictamente laboral, cuando ocurre un inconveniente o se pretende defender un interés en común, los trabajadores organizados sindicalmente van a la negociación con los empleadores como para llegar a un acuerdo
y no arribar a instancias ulteriores más severas que directamente es demandar a la empresa o al empleador ante la justicia laboral por incumplimiento de contratos laborales. O viceversa, que el empleador no demande o no despida a ciertos trabajadores por el incumplimiento de esos contratos, dado que están violando lo que se llama el reglamento de taller o el estatuto interno de la empresa y las cláusulas contractuales. ¿Queda claro? Entonces, lo de los sindicatos representando trabajadores, lo de los sindicatos llevando a cabo plebiscitos, lo de los sindicatos llevando a cabo referéndums, es un disparate que solo en la damajuana de 3,5 litros de vino lija puede ocurrir. Solamente en esta damajuana puede ocurrir que los sindicatos se dediquen a la actividad política, a la actividad proselitista, a la actividad política ideológica, a los disturbios sociales, a hacer huelgas en solidaridad de un sindicato con otro, una cosa disparatada. No está previsto eso en los convenios internacionales de trabajo, no está previsto en la Constitución de la República, no está previsto que un sindicato haga huelga en solidaridad con el sindicato de otros trabajadores, cuando la relación sindical es directamente relacionada a los trabajadores de ese sindicato y esos trabajadores están organizados en un sindicato en relación a la empresa para la cual trabajan, no en relación a otra empresa con la que no tienen nada que ver. ¿Por qué le hacen un disturbio a la empresa para la cual trabaja? Porque otros trabajadores de otra empresa tienen un conflicto. ¿Se dan cuenta el disparate a nivel país? El disparate a nivel de lo económico, el disparate que se va dando a nivel del sector privado agrediendo empresas. Y ese tipo de huelgas en solidaridad, que a su vez pretenden asumir otra vez las ocupaciones, generan un ámbito de hostilidad, de hostigamiento, de presión a las empresas que ya están demasiado presionadas por la carga fiscal, por ejemplo, por las regulaciones administrativas. Entonces, ¿qué hacen los empresarios? Se van porque están muy hostigados, muy castigados. El capital privado, el emprendimiento privado que genera trabajo es muy castigado por los trabajadores que están adoctrinados, ideologizados y organizados para ser hostiles a las empresas que generan trabajo. ¿Por qué? Porque Uruguay se ha volcado ya en demasía hacia un comportamiento social marxista, de izquierda. Los convencieron de que es mejor que todo sea del Estado, que el Estado sea el empresario, el empleador, el jubilador, que todo lo haga el Estado. Es un disparate. ¿Y qué pretendían con el plebiscito del PCNT? Primero que pretendían violar todo esto, ¿no? Y lo hicieron, violaron todo esto. Violaron el artículo 58 de la Constitución. Los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. Bueno, en lugares y horas de trabajo se llevaron adelante actos vinculados al plebiscito del PCNT contra las AFAPs y contra el 1,5 millones de ahorristas que tienen propiedad privada con derechos adquiridos de propiedad privada, porque esa capitalización de los ahorros integran cuentas personales que capitalizan esos ahorros integrándose al patrimonio, a la propiedad de la persona. Por eso capitalizan ahorros en un pilar individual de capitalización de ahorros que nada tiene que ver con la jubilación. Es un modelo complementario del modelo jubilatorio a los efectos de que el trabajador en sus épocas de inactividad, ya de retiro, tenga un soporte económico importante, tenga un crecimiento patrimonial que le permita vivir con calidad de vida en sus años de retiro laboral. Por eso es capitalización de los ahorros. Es muy interesante la expresión, capitalizar ahorros. Son ahorros que se van rentabilizando, se van reproduciendo por un mecanismo de interés compuesto y todo eso se integra a una cuenta personal de renta vitalicia o una cuenta personal de ahorro que a su vez está integrada al patrimonio de esa persona. Por lo tanto, eso es un bien heredable además. Todo eso integra el patrimonio, la propiedad privada. Pero las empresas que generan este tipo de actividad, las empresas financieras, que hace ya casi 28 años que trabajan en Uruguay
con la legitimidad que les otorga la ley de la seguridad social, desde la primera que las creó a esta última que hizo la reforma, profundizando el aspecto complementario del pilar individual, de la capitalización de los ahorros, amparadas por el artículo 36 y 32 de la Constitución de la República, se pretendió que se prohibieran y se confiscaran sus bienes, así como la confiscación de todos los capitales ahorrados, es decir, de todo el volumen de los ahorros capitalizados, no solo de lo que capitalizaron, de los ahorros capitalizados, de ese 1,5 millones de uruguayos, que se confiscara todo ese volumen de dinero, es decir, se confiscara la propiedad del ahorro capitalizado de cada ahorrista uruguayo y se confiscaran todos los bienes, todas las propiedades, inmuebles, el mercado que tenían conquistado las AFAPs privadas, más también la capitalización que hicieron a través del servicio de comisiones y rentabilidad por el servicio profesional brindado. Todo eso pretendían prohibir con efecto retroactivo, es decir, a la fecha desde la cual se inició todo este sistema, violando groseramente y de modo totalmente nefasto la seguridad jurídica de los derechos de propiedad y los derechos adquiridos, porque le iban a aplicar con un efecto retroactivo la confiscación de la propiedad privada de las tres AFAPs privadas, más el 1,5 millones de ahorristas uruguayos, y haciendo caer a los fondos de inversión que tracciona todo este sistema hacia 26 años para atrás. Es decir, ese plebiscito planteaba que nuestra Constitución y nuestro Estado desconocerían toda esa propiedad privada generada con el esfuerzo de más de 1,5 millones de uruguayos, con el esfuerzo de tres empresas privadas y una del Estado, y con el esfuerzo de todos los trabajadores que integran esas empresas privadas y la empresa del Estado que es República FAP, perjudicando a su vez al resto de los fondos de inversión que trabajan fuertemente traccionados por este sistema de la capitalización de los ahorros que ya llegó a la suma de 26.000 millones de dólares, de 26.000 millones de dólares, de los cuales, por ley, el 85% de ese volumen de capital es invertido y desarrollado en nuestro país, generándose fuentes de trabajo en nuestro país, generándose infraestructura, complejos industriales, complejos agropecuarios, producción agropecuaria, también la construcción y reparación de escuelas, de liceos, de centros CAIF, construcción de edificios, obra pública, todo eso que obedece al enorme esfuerzo absolutamente lícito, constitucionalmente lícito, amparado, reconocido, hubiera sido confiscado, robado, el Estado le hubiera robado toda esa propiedad privada con efecto retroactivo hacia el inicio de este sistema. Y quedaba terminantemente prohibido este sistema, por lo tanto se violaba severamente a la Constitución de la República. Se agredía la disposición constitucional que formula cuál es la naturaleza de nuestro orden jurídico. Se agredía a nuestro orden jurídico de acuerdo a los principios constitucionales. Se agredía al artículo 7 de la Constitución. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos. Nadie puede ser privado de estos derechos. Se agredía a la Constitución en sus principios constitucionales. Artículo octavo, todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o las virtudes. Entonces, si todas las personas son iguales ante la ley y todos gozamos del derecho a la seguridad, al trabajo, la propiedad, la libertad, el honor y la vida, no se entiende cómo se podía introducir en la Constitución una disposición que decía que se prohibía la propiedad privada, pero además se desconocía el derecho adquirido de la propiedad privada desde hace más de 26 años para más de 1,5 millones de uruguayos, de empresas que trabajan en Uruguay, y las fuentes de trabajo de todos los que trabajan en esas empresas,
en las tres AFAPs privadas y en el sector de la República FAP del sector público. Pero a su vez también iba a desmejorar muchísimo la fuente de trabajo de las empresas que son fondos de inversión, las empresas que trabajan con fondos de inversión y los fondos de inversión directamente, que también tienen un mundo de trabajadores. Se construye un shopping center, se construye un nuevo edificio, se están construyendo liceos, escuelas, casas de negocios, aserraderos, curtiembres, emprendimientos agropecuarios. Todo eso se hubiera afectado, es decir, los derechos adquiridos de propiedad, los derechos adquiridos de trabajo, la antigüedad laboral, todo se hubiera confiscado, sobre todo la propiedad privada, y se hubiera desconocido el derecho de trabajo. Es decir, se quitaban esa fuente de trabajo y se desconocía toda la propiedad generada durante 26 a 27 años, violando a la Constitución de la República, agrediendo a la Constitución de la República. En esos artículos, artículo 32, la propiedad es un derecho inviolable. Por lo tanto, le da carácter de universalidad. No pueden fraccionar la propiedad. Somos todos iguales ante la ley. Todos tenemos el mismo derecho a la propiedad. Tenemos derecho de propiedad, que es un derecho inviolable, y somos todos iguales ante la ley. Y tenemos el derecho a la seguridad, que es la seguridad jurídica, y es la seguridad social que está legislada por la Ley de Seguridad Social, que establece situaciones jurídicas que no pueden ser alteradas. Establece situaciones jurídicas que en el derecho se llaman de perpetuidad, son perpetuas por el principio de seguridad jurídica. Y el artículo 36 establece: toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita. Todo esto violaban con el plebiscito del PICNT, violando además los artículos 58 y 59. Pero la Corte Electoral no dijo nada. La Suprema Corte de Justicia no dijo nada. El presidente de la República no dijo nada. Los diputados no dijeron nada. Los senadores no dijeron nada. El Colegio de Abogados Penalistas no dijo nada. Entonces, si nadie dice nada, si en Uruguay no se defienden los derechos más sacramentales, los derechos constitucionales, los derechos pétreos, los que formulan nuestro orden jurídico, y bueno, te lo van a destruir cuando ellos quieran, en el momento en el cual la población ya se vea demasiado sometida a la manipulación ideológica, a la manipulación de información, porque la población uruguaya, uruguaya, perdón, en su inmensa mayoría, está desabastecida de estos conocimientos. Y hay gente que se cree que yo estoy más cómodo que el 5-0. Imagínate qué mentalidad hay. Está lleno de gente que piensa con odio, con rencor, y se creen que vestir más o menos decentemente es estar más cómodo que el 5-0. Tienen mentes de chorlito, mentes de corcho revenido. Entonces, si vos tenés una población tan estupidizada, tan violentada a su vez por la manipulación ideológica, tan violentada a su vez por la manipulación doctrinaria y educativa de pésima calidad, porque hay una manipulación doctrinaria en el sistema educativo en las primeras etapas y de mala calidad, bueno, después tenés estos resultados de ciudadanía, entre comillas, de habitantes resentidos que se convierten en una muchedumbre que parlotea de modo ignorante un montón de estupideces, pero todos emiten su opinión con el mismo valor cada 5 años, que es el voto.